celebraciones que debemos de creer de acuerdo a lo que la Biblia dice, que no son de Dios, y animar y orar, sobre todo orar para que se animen nuestros hijos a creer lo que la Biblia dice. Te invito a que te pongas de pie para leer Efesios 12, y dice en la Nueva Traducción Viviente: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Otra vez, dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. A veces estamos luchando contra personas, pensamos que tienen algo en contra nuestra, y la verdad es que detrás de esas cosas hay alguien interesado en que no estés en paz, en que tengas guerra, en que tengas luchas, que tengas enemigos. Y no debemos tener enemigos de carne y hueso, como dice aquí, sino dice que sepamos que tenemos lucha contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que en esta mañana, Señor, podamos escuchar esto que el enemigo no quiere que escuchemos, y que en el nombre de Jesús nos centremos no en cosas temibles, no en cosas que malentendamos como algo que nos puede dañar, sino en saber la verdad, Padre, de quiénes somos, de dónde estamos, de qué hay alrededor nuestro, a la luz de tu palabra. Ayúdanos, Padre, para entender esto con madurez y tomarlo, Señor, como un consejo tuyo. Háblanos hoy, te lo pedimos, en el nombre de Jesús, y todos decimos, puedes tomar asiento. Hay una creencia, ¿no? Que, pues, no sé si será verdad o no, porque no viene en la Biblia, que los perros huelen el miedo. No existe en realidad un estudio que afirme rotundamente, comprobado, que los perros huelan el miedo. Gracias. Pero cuando tenemos miedo, sí hay cambios físicos en nosotros. Hay cambios que van desde que el cuerpo empieza a segregar adrenalina dentro del cuerpo, sudor, algunos otros químicos. También hay cambios de posturas, hay cambios físicos, y puede ser la clave de lo que los perros detectan, porque de que hay algo, pues hay algo. Y los perros tienen una facilidad de percibir en nosotros, siempre están viéndonos, especialmente si son perros que pertenecen a uno de nosotros, o sea, nos ven como su amo. Y no sé, o sea, perciben cosas en nosotros. Ellos pueden sentir muchas veces lo que está, o cuando menos que algo está pasando. Y cuando se acelera el pulso, muchos dicen puede ser que el perro lo detecte, la respiración se acelera, las pupilas se dilatan, los otros cambios químicos. Pues tal vez los perros pueden oler cosas como el sudor y la adrenalina, no sé. Pero a lo que quiero llevar con todo esto es, el enemigo, Satanás, pues no es un perro, es un ser inteligente que tenemos que entender que es más poderoso que los humanos, pero no es más poderoso que Dios. Es la única manera de no estar a merced del enemigo, es estar con Dios. Si tú estás con Dios, vas a estar bien. El que usa, lo que usa más bien el enemigo para atacarnos es muchas veces el miedo, precisamente. Y usa el enemigo la falta de paz, la falta de fe, la desconfianza en Dios, hasta la confianza en nosotros mismos y nuestras fuerzas. Por eso dice un consejo de la palabra: no te apoyes en tus propias fuerzas ni en tu propio entendimiento. La palabra dice que tengamos aquella actitud del salmista que dice: estos confían en carros, hablando de alguien más. Ellos confían en carros, otros confían en caballos, o sea, confían en sus fuerzas o en sus capacidades, mas nosotros tendremos confianza y recordaremos, tendremos memoria de Jehová de los ejércitos.
O sea, ¿en quién confías? Debemos decir, confiamos en Dios. Nosotros los que venimos a la iglesia, nosotros los que buscamos a Dios, nosotros los que nos llamamos seguidores de Cristo, pues debemos de entender y confiar, entender quién es Cristo y confiar en su poder. Toda esta falta de fe y confianza, aún en cristianos, se traduce en miedo. Y punto número 1 de 3, el miedo abre puertas. A veces no tendrías por qué pasar por ciertas cosas o no tendrías por qué dar lugar a cosas, ataques del enemigo, pero los espíritus demonios, y la Biblia habla de espíritus, alguien dice, no, pues yo creo en Dios, pero en el diablo no. Pues entonces no sé qué Biblia estás leyendo, porque la palabra de Dios habla mucho de eso y el ministerio de Jesucristo tuvo mucho que ver con la oración para echar fuera demonios, para salvar a gente de los atormentados por el enemigo, ¿no? Entonces los demonios, los espíritus malignos que existen en el reino espiritual y no lo vemos, se aprovechan de tu miedo. Estamos en un mes donde los satánicos y los brujos están más activos que de costumbre. ¿Sabías que hay brujos satánicos y personas que no se van a vestir de Halloween o no se van a vestir de enemigos, sino que más bien parecen personas normales, hasta buenas personas, pero que ellos oran mucho para que todo lo que hace la iglesia y todos los que buscan a Dios no lo busquen, para que fracasen, para que los matrimonios se divorcien, para que no haya personas que tengan éxito y que amen a Dios. Entonces, ellos tienen hasta ayunan y oran para que esto suceda. Pero no tenemos que tener miedo. Muchos cristianos tristemente dan mucha importancia a esto y siempre están hablando en el mes de octubre, sí, porque este mes pasan esto, sí, todo está saliendo mal. Y en lugar de ir contra eso, le dan autoridad y empiezan a salir las cosas mal. Y parece que a veces le dan más importancia a esto que a Dios, al Dios que nos libró de esto. Y entonces, aunque es una verdad que sabemos que hay un reino espiritual que se mueve y todo eso, esta plática o esta reflexión no es para darle importancia a eso, sino para darle importancia al pueblo de Dios y sobre todo al Dios poderoso que tenemos. Una verdad que sabemos es que existe todo eso, pero el problema de hablar de eso muchas veces es darle importancia que a muchos les da miedo y muchos empiezan a creer más en eso que en Dios. Y esa es la tristeza y esa es la derrota que podemos tener como cristianos. Aún teniendo a Dios, el miedo que te da eso, pues hace que seas vencido. Entonces no ayuda ni a Dios, más bien ayuda al diablo. Entonces no menos nos ayuda a nosotros el temer estas cosas. El miedo trae incluido el castigo, así dice la palabra de Dios. Y tenemos un enemigo espiritual que es poderoso, que tiene experiencia, que sabe mucho, más sabe por viejo, dicen, que por diablo. Así dice un dicho. Pero la verdad es que tiene experiencia, tiene muchos años de experiencia y obviamente nos lleva a nosotros muchísima ventaja, tanto en poder como en experiencia. Pero nosotros, por eso tenemos que saber que tenemos las herramientas de Dios. Y con ellas debemos luchar, no en octubre, sino todo el año, toda la vida. Tenemos una guerra que librar y tenemos que estar conscientes de eso. No en este mes, todos los meses, toda la vida, 24/7 en guerra contra el enemigo. Si Dios se deleita, fíjate bien, por eso es que nos permite librar una guerra para que tú seas vencedor en Cristo. Cristo venció y el diablo está vencido. Pero el Señor quiere que nosotros venzamos en su nombre. En el nombre de Jesús nosotros podemos vencer al enemigo. Entonces no tienes nada que temer. Hablando de que el diablo es viejo y de que los espíritus son viejos, dice 1 Juan 4, del 1 al 4, que en aquella época, cuando Juan escribía más o menos en los primeros 100 años después de esta era, unos 70 años después de que murió Cristo, escribía Juan y decía que ya había en esa época el espíritu del anticristo. Y dice, amados,
No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Aquí van a saber cómo saber si es el Espíritu de Dios. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Dice el 4, hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos son de Dios? Dice que tú eres de Dios, te habla a ti, dice, y tú has vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos lo creen? Mayor es Cristo que está en nosotros, debemos creerlo, y debemos de creerlo porque estamos en guerra, y debemos de creerlo porque tenemos ventaja. El espíritu del anticristo está vencido. Muchos están esperando que aparezca un hombre que sea el líder mundial y empiece a hacer cosas desastrosas. No va a suceder así. Ahorita con tantos gobiernos diferentes y con tantas atrocidades que se están haciendo, por eso tenemos que orar por estas elecciones para que el Señor ponga allá en la Casa Blanca a quien va a ser de bendición para la iglesia. Entonces, ore por eso. Pero con tantas cosas en tantos gobiernos del mundo, con tanta violencia, con tantas situaciones terribles que están surgiendo, es necesario que nosotros entendamos que el espíritu del anticristo está operando. Y sí, va a haber un líder que va a surgir y muchas naciones van a decir, bueno, pues vamos a ponerlo a este como gobernador mundial. Ya el mundo ya es más pequeño de lo que creemos, con tantas comunicaciones, con redes sociales, con los viajes supersónicos que existen entre los continentes y este mundo cada vez es más pequeño y los gobiernos ya no se afectan en sus economías por algo que hagan dentro del país, como en el tiempo que yo era joven, había devaluaciones y cosas en base a lo que el presidente hacía bien o mal, pero ahora no, ahora depende las economías de una economía globalizada. Y en base a eso cambian las monedas y tiene mucho que ver con eso. Y entonces, así como globalmente hay una economía, globalmente va a haber la necesidad de hacer una religión y globalmente va a haber un gobierno y globalmente va a haber un ejército. Y entonces estaremos ya casi a punto de ver ese acontecimiento tan esperado que se llama el rapto de la iglesia. Y nos vamos con el Señor, usted no se preocupe. Cuando venga el espíritu del anticristo y se meta ese espíritu, bueno, ya está aquí, dice Juan, pero cuando ese espíritu de anticristo se meta en el líder mundial, nosotros ya estaremos prontos a estar seguros en Cristo. En ese momento el Señor viene por su iglesia, así es de que no tienes nada que temer. El miedo no tengas, porque el miedo es lo que usa el enemigo. Entonces, tú estás en guerra, tú tienes ventaja. El espíritu del anticristo está vencido también. Está esperando ser descubierto por ti para que lo reprendas. O sea, ¿qué tienes que hacer? ¿Tener miedo? No, reprender. Y reprender quiere decir en el nombre de Jesús te ato o en el nombre de Jesús te vas. En el nombre de Jesús no vas a hacer daño a mis hijos, no vas a hacer daño en mi trabajo, no vas a hacer daño en mi familia. Yo reprendo y rechazo las palabras que a veces vienen de un médico, de un abogado, de una persona que está opinando sobre cualquier cosa en contra de lo que Dios dice. Y tú rechazas esas palabras en el nombre de Jesús. Y ya, esas palabras no tienen poder. Si tú te las crees y si tú dices, ay, el enemigo, el doctor me dio este diagnóstico. En la iglesia oraron por mí por sanidad, pero el doctor ya me dio el diagnóstico. Entonces tú te sujetas al doctor y no te sujetas a Dios. No, reprende eso. Empieza a vivir con las armas de Dios. Primero, el enemigo no quiere ser descubierto. Por eso se disfraza de ángel de luz. El enemigo se disfraza de cosas bonitas, hasta atractivas,
y batallamos con el mundo porque nuestros hijos, sobre todo los pequeños y los adolescentes también, andan en las fiestas y les gusta eso. Entonces no es algo que una persona, de hecho no somos restrictivos los cristianos. Bueno, cuando menos aquí en MCI. Nosotros no andamos detrás de ti para que, no vayas a hacer esto, no, esto es del diablo, no. Haz lo que quieras, ora y ten libertad. Pero con las cosas que la Biblia dice que son malas, ahí no te metas. No, olvídate, o sea, no seas extremista. Una vez una persona me dijo que cuando llegó a este lugar, se quedó impresionado porque el altar estaba de color negro. Y dijo, me daba mucha risa porque dice, pues yo como quiera me quedé porque mi familia me invitó y entonces ahí estábamos oyendo la palabra y ya vimos que todo lo checaban con la palabra y alaban a Dios y todo. Y ya, pues nunca preguntó por qué tenemos de negro aquí. Pues no estamos haciendo nada raro, lo que pasa es que técnicamente la luz y el escenario y todo eso se controla mejor cuando el fondo es negro y no se ve negro, ¿verdad? En la transmisión se ve de diferentes colores, pero es algo técnico. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos asustamos de todo, simplemente vivimos felices, pero las cosas que dice la palabra de Dios con las que no debo de jugar, que es el nombre de Jesús, y debemos de saber las maquinaciones del enemigo. O sea, tú tienes que medir el enemigo que tienes para saber si vas a luchar con él o le pides paz, ¿verdad? Vas a tener que hacer presupuestos y no vas a aventarte, no, es que por fe, hermano, no. A veces hay cosas que tienes que medir. O sea, yo voy a comprar un Lamborghini porque soy un hijo de Dios y a la mera hora ya estoy regresándolo el mes que entra porque no tuve para pagar ni siquiera los impuestos. Entonces, eso no es fe. No vayas a venir a dar testimonio. El Señor me dio una camioneta del año 25, todavía ni salen, pero ya me la dio. Y olvídate. Y una vez le preguntó el apóstol, en paz descanse, ¿verdad? Que esté con el Señor. Le decía, ¿y esa te la dio el Señor o tú te la trajiste? ¿Verdad? Porque al mes ya estaba regresándola, pues no la puedo pagar. Pero pues no podemos hacerle manita de puerco a Dios. O sea, en el sentido de que, ay, yo doy testimonio y ahora el Señor me tiene que dar para pagarla. No, el Señor te deja. Pero tenemos que hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. El enemigo no quiere que los reprendas. Por eso se esconde, por eso se disfraza, por eso se pone de algo que lo aceptes. Que digas, pues, ¿qué tiene de malo? ¿No? Hasta está divertido disfrazarse. Hasta está divertido que nuestros hijos estén ahí conviviendo y todo eso. Pero tenemos que saber que el espíritu inmundo no quiere ser descubierto. A él le conviene el factor sorpresa como cualquier persona que está en guerra. Sorprender es una buena táctica. Por eso también no te debe dar miedo el enemigo, pero sí te debes de descubrirlo y echarlo con todas tus armas. No lo apapaches, no lo aceptes. Jesucristo nos puso como iglesia y nos puso como iglesia para estar juntos, para amarnos sin temor, que nos ministremos, que nos hagamos, o sea, si tú dices, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago en la escuela con mi hijo que está bien animado? Pues acércate a los que tienen hijos también aquí en la iglesia y pregúntales, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para que tu hijo esté bien, esté contento y no participe de esas cosas? Y entonces por eso el Señor quiere que estemos juntos. Pero algo que tenemos que saber es que no tenemos que tener temor, porque eso lo usa el diablo también para dividir y para vencer. Lo contrario del temor es precisamente el amor. Por eso el diablo no quiere que nos amemos. Le explicaba a uno de mis nietos que hacía un poquito de, a ver, yo quiero juntarme contigo, pero con este no, ¿verdad? Y le explicaba, ¿tú estás de acuerdo con estas fiestas de disfraces y de dulces? Y, ay, claro que no. Bueno, los dulces que me los den, pero la fiesta no.
Bueno, pues eso de que tú haces con tus amiguitos, de que nomás con estos me junto y no te juntes con aquel, eso es parecido a estas fiestas. O sea, es tan malo como las fiestas esas. Dice, no, claro que no. Lo que pasa es que no quiero compartir con este otro primo o prima. Y entonces le digo, pues precisamente eso es lo que el diablo quiere, que no lo descubras, pero meterse en la iglesia y empezar a hacer divisiones de padres contra hijos, empezar a hacer divisiones de matrimonios, y todo eso lo usa sutilmente el enemigo, que parece un problema normal, un problema de relaciones que no tiene nada que ver con el diablo. Pero la Biblia nos entera y nos dice que debemos de unirnos en amor para ir en contra ¿no?, de todas estas cosas que al final se traducen en temor. Y el temor es algo que nos da cuando nosotros nos alejamos de Dios. Sin querer nos vamos alejando de Dios cuando nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos mandó, que básicamente son dos cosas que tienen que ver con una, el amor. Y estas dos cosas son amar a Dios por sobre todas las cosas y amarnos entre nosotros. Y ahí vamos a estar más protegidos y seguros, aparte de que tenemos que evitar todas estas cosas que nos vamos a ir dando cuenta cuando estamos juntos y nos compartimos lo que tenemos que hacer, especialmente basándonos en la palabra de Dios. 2 Corintios 2:10 dice, para basarnos en la palabra de Dios de lo que yo estoy diciendo, y al que vosotros perdonáis, dice, yo también, dice Pablo, yo también lo perdono porque yo también le he perdonado. Qué bueno. Dice, al que vosotros perdonáis, yo también, porque yo también ya lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? Dice el 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces nosotros nos protegemos de que el diablo se meta entre dos personas cuando hay amor. Exactamente lo contrario que el temor. Muchos piensan que lo contrario del amor es el odio. No, ese es un resultado. Pero lo contrario del amor es el temor. ¿Por qué? Porque el temor me hace no confiar en Dios. ¿Por qué temo? ¿Por qué tengo miedo? No sé si alguna vez te pasó que te sentías solo y estabas con miedo y de repente ves a una persona que está cerca de ti, que te ayuda, que te protege, como tu papá, tu hermano mayor o alguien así, y dices, ay, estoy tranquilo ya, ¿verdad? No estoy solo. O te peleabas cuando estabas en la escuela, chiquitos, ¿verdad? No les digan a los niños, ¿verdad? Te peleabas en la escuela y decías, vas a ver, te voy a traer a mi hermano. Tu hermano mayor, el grandísimo, se lo veías como un gigante porque ya estaba en secundaria. Y luego ya que creces, ya ves a tu hermano para abajo y dices, ¿y este me defendía a mí? Pero bueno, es lo que pasa. Cuando hay amor, cuando hay alguien que me protege, cuando creo en Dios, cuando tengo fe, se va el temor. Porque amo a Dios y sé que Él me ama, debo de saberlo. El temor se vence con el amor de Dios, no el amor mío. Porque a veces el amor mío es el que me hace decir, yo quiero esto para mí y para mi familia, pero los otros no son mi familia. Y esa separación no es de Dios. Es un amor normal, natural, que me hace buscar lo mejor para mí, pero tengo que saber que tengo que amar a todos los demás y vivir así. Por eso 1 Juan 4:8 dice, básicamente la definición de Dios. ¿Cómo es posible que Dios se defina en 3 palabras? Dios es amor. Eso es Dios. Tienes amor. Dios está contigo. Dios está contigo. Pues ¿quién contra ti? Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Pues no puedo decir que yo tengo a Dios si no amo. Y así tenemos que enseñar a nuestros hijos a compartir. Sharing is caring. Y todas esas cosas que son principios de la palabra de Dios. Por eso convence a tu hijo con oración, ora por él, ora tú solo, y ya que el Señor te dé para que tu hijo, que está creciendo, apenas tiene 38 años, pueda ser un hombre de bien.
Y bueno, el enemigo se vence con Dios mismo. Si invitas a tu vida a Dios, el amor, no vas a tener que temer. No hay brujo que pueda en contra tuya. Y está vencido. Dios mismo, cuando amamos, viene y nos protege. Hay tantas cosas de las cuales Dios nos ha protegido, aún sin conocerle antes, cuando no le conocíamos. Y Dios nos amó y Dios nos cuidó. Dios mismo, cuando amamos, nos hace ver que Él está ahí. Nos hace ver que no tienes que temer nada. El temor es la falta de fe en Dios, la falta de confianza en Dios. Y eso me aleja de Dios. A veces sin saber, si yo estoy temiendo todas las cosas, me estoy alejando de Dios. Dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que la fe, el creer que ahí está Dios, el creer que yo estoy con Él, el creer que Él me va a dar galardón, es la definición de fe. Hebreos 11:1 y en el 6 dice, yo tengo que creer, tengo que esforzarme, tengo que decidir, porque algo que crees es algo que tú decides. No es que yo creo si me convences, eso no es creer, eso es saber. Dios no quiere que sepas, de hecho no podemos saber mucho de Dios, porque Dios es tan grande, ¿qué clase de Dios sería si cupiera en mis pensamientos? Entonces, no lo puedo entender. ¿Cuál es la solución de Dios para acercarme a Él? La fe, creer. Y eso es una decisión. Es como el amor. Es una decisión. Pastor, es que se me acabó el amor. ¿Por qué? Porque mi esposa se puso gordita y ¿dónde quedó aquella jovencita con la que me casé? La delgadita, la bonita. ¿Dónde quedó? Y dice la esposa, te lo tragaste, estás igual de panzón y de feo. ¿Verdad? Bueno, ya no voy a predicar de TikToks. Pero tenemos que decidir amar y eso va a ser sobre todas las cosas, pase lo que pase, siempre. Es una decisión. Igual debemos decidir creer en Dios y amarle, creer que Él me va a premiar por mi fe. Y eso es Hebreos 11:6. El que quiera acercarse a Dios tiene que creer que Él existe y no nada más que existe, sino que te va a dar un premio por tu fe en Él. Y entonces nosotros entendemos que esa fe en Dios, esa confianza en Dios me acerca a Dios. Lo contrario, me aleja de Dios. El amor me llena, estoy con Dios. El enemigo quiere que tú odies, quiere que tú te separes. Por eso tenemos que tener a Dios, tenemos que amar y no tener miedo. 1 Juan 4:18 dice que ahí el miedo incluye, como siempre que si te gustan los pepinos, eres feliz aquí en Texas, pero si no te gustan, siempre que pidas una hamburguesa con pepinos, te la van a dar con pepinos. Y siempre que pidas que te los quiten, te las van a poner ahí, no sé por qué. Entonces tú tienes que abrirla y sacarle los pepinos. Ahí vienen siempre. Within, está dentro de, incluido. Y dice el 18 que en el temor, así está incluido ahí el castigo, fíjate. Y el que te castiga ahí no es Dios, es tu temor. No temas. Dice desde el 16, dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en Dios, o sea, el que permanece en amor, permanece en Dios. Es lo mismo. Y Dios permanece también en él. Por eso se perfecciona el amor. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. O sea, nunca me va a pasar nada y un día me voy a morir. No tengas miedo tampoco porque en el día del juicio vamos a tener la confianza de que como Él es, así somos nosotros desde ahora en este mundo. Y luego dice el 18 algo que te estaba platicando, que ahí viene el castigo, si hay temor. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces,
Muchos empiezan que la guerra, que lo agarramos a bibliazos al diablo y le decimos que la sangre de Cristo y en el nombre de Jesús, que ayune, que le duela, que esté, y vamos a hacer guerra espiritual. Y yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se hacen en guerra espiritual, pero si no hay amor de nada sirve. Por eso tenemos que ministrar a alguien que necesita liberación, no venir a echar fuera demonios. ¿Qué tal si el demonio se va y esta persona no cambia, sigue en su odio, sigue en su falta de perdón y todo eso, y vienen 7 peores? Mejor déjale al que tiene, ¿no? Si no se pone peor la cosa. Entonces es una técnica más inteligente que dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Tienes que provocar al amor y a las buenas obras, ver por qué esa persona está en esa condición, que perdone, que deje ciertas actitudes, que deje pecados tal vez que abren puertas, que cambie. Y entonces oras, claro que oras, echas fuera el demonio y la persona en amor, amando, va a estar bien. Pero nosotros no tenemos nada que temer. Tú no tienes nada que temer, quítate de cosas egoístas nada más, quítate de pensar siempre en ti. Empieza a pensar, dice, de todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Empieza a buscar a Dios. Tampoco pienses en Satanás, él no se lo merece. Piensa en amar a Dios y ama a tu hermano, reprende a Satanás cuando lo sientas que está cerca, lo ubicas ahí y humíllate ante Dios. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Primero sométete a Dios, resiste al diablo y va a huir. No va a tener nada que hacer ahí en tu familia, en tu vida, en tu trabajo, en tu salud. Y se va. Entonces, punto número 2, ¿quién debe temer a quién? Porque a veces nos pasamos ahí hablando tanto de, ay no, yo tengo miedo, que ni vayan mis hijos a la escuela, ¿no? Pues sé sabio, o sea, si van a hacer una fiesta y va a ser tentación, pues a lo mejor tu hijo puede quedarse en casa y puedes hablar con los maestros. Pero ¿quién debe tener miedo de quién? Punto número 2. Ya dijimos que lo contrario del miedo es el amor, pero el amor se consigue con fe. O sea, Dios es amor, yo tengo que creer en Dios, entonces la certeza, y la certeza es convicción. Estoy convencido de que Dios está conmigo, estoy convencido de que Dios es bueno, estoy convencido de conocer la omnipotencia, la omnipresencia, todos los atributos de Dios me tienen que hacer reaccionar en que como un Dios tan grande está conmigo, yo estoy bien, yo voy a estar bien. La fe en Dios me acerca a Él. El problema es que no temes a Dios, sino que temes al diablo. Tengo que temer a Dios en el sentido de un temor reverente, no un temor como, ay, no, qué miedo Dios, no, sino qué miedo fallarle a Dios. Qué miedo quedar mal con Dios. Quiero amar a Dios, quiero pensar en Él, quiero agradarle en todo, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, como decía el salmista. Y Lucas 12:4 dice, queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo y después de eso no pueden hacer nada más. Les diré a quién temer. Estoy leyendo la NTV, Lucas 12:5 dice, les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida, no nada más, sino luego arrojarlos en el infierno. Claro, Él es al quien deben de temer. O sea, si tú temes a Dios, no tienes por qué temer nada más. Y el que no teme a Dios tiene muchos temores. A veces el diablo cree más que tú. Es una tristeza, ¿no? Decimos que creemos en Dios. El diablo cree más que nosotros. Cuando no le hacemos caso a Dios, pues no estamos realmente creyendo en Él. Cuando queremos vivir para agradarle, pues es creer en Dios. Pero cuando no te importa, o sea, debo temer fallarle a Dios y poner al diablo en su lugar, no temer al diablo, no temas este tiempo. Octubre es un mes de victoria. En octubre, cuando el Señor nos bendijo, precisamente el 31 de octubre, cuando Martín Lutero clavó
las 91 tesis, creo que era 91, en la Catedral de Wittenberg, ¿no? Y fue una bendición empezar una luz nueva que el Señor nos estaba dando, porque ya se había apagado mucho la luz que dejaron los primeros padres de la iglesia, y empezamos a ver otra vez la luz. O sea, en octubre han sucedido cosas muy bonitas. No tenemos que demostrar que el enemigo está trabajando. No, hombre, está vencido, repréndelo. Y no participes de eso. Cree en Dios, agrádale con tu fe. Vive haciendo obras para agradarle. Porque creer sin hacer nada, ese es el problema. Yo creo, pero no hago. Yo soy un simpatizante de Cristo. Apoyo a Cristo, estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo con los gays. Que hagan lo que quieran. Con los ladrones. Mientras no me roben a mí. No quiere decir que esté con ellos aplaudiéndoles. Pero pues yo estoy de acuerdo porque el Señor dice que cada quien delante de ti está el bien y el mal. Hazle como te dé tu gana. Pero vas a tener consecuencias de todo. Y eso es cosa tuya, no mía. Yo sí temo a Dios. Yo creo que hay que hacer cosas para Dios. Yo creo que mi fe no debe ser pasiva. Tengo que hacer cosas para Dios. ¿Cuántos tienen fe? El diablo también. La pregunta es, ¿qué haces con tu fe? Mira, dice Santiago 2:18, alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Pues va a estar muy difícil. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Qué triste que hay unos cristianos que creen y no tiemblan. Ni eso. O sea, les gana el diablo. Cuando menos tienen una reacción los demonios cuando piensan que Dios existe, porque ya lo vieron. Dice el 20, ¿quieres saber, hombre vano? Está hablando retóricamente. ¿Que la fe sin obras es muerta? El diablo sí cree. Tan está seguro de que Dios existe como que ya lo sintió y lo va a volver a sentir. Va a ser echado de los cielos hasta la tierra. Una vez lo hizo antes de que el Señor creara a Adán y Eva. Pero nosotros como cristianos tenemos que tener seguridad tal en Dios que pueda llevarme a hacer cosas que me aseguren de que soy cristiano. Para empezar, no vuelvas a temer ni lo que hacen los brujos, ni este tiempo, ni ¡ay, qué miedo! Ahí hay unos esqueletos que se parecen los esqueletos de Goliat y de su hermana, porque están de 3 metros enfrente de mi casa. Ayer salí a regar, era el único chance que tengo el sábado, porque estamos en sequía. Y le eché tantita agua al poco zacate que queda, ¿verdad? Y volteé a ver a los esqueletos de enfrente y dije, te reprendo. Y en eso apagaron la luz y dije, mira, qué raro. A la mera hora que se apaga, porque tampoco gastan mucho en eso, ¿verdad? Tienen un timer. Pero no ando ahí con miedo. ¡Ay, se apagó! ¿Dónde estará el esqueleto? A lo mejor está acá. Tengas miedo. Cree en Dios. Dios y tú son mayoría. Eso es algo que tenemos que creer. Tenemos que acercarnos a Dios, creerle, no temas. ¿Y cómo te acercas a Dios? Ama. Empieza a dar amor. Ama al que puso esos esqueletos ahí cerca de tu casa. Ámalo. No es contra él la cosa, es contra un enemigo espiritual. Y no temas nada, el mundo teme a todo. Pero tú eres el único que no debe de temer a nada porque tú tienes a Cristo en tu corazón y tienes que modelar esa seguridad y ese amor a todos aquellos que temen. Entonces, no tienes que apedrear a nadie ya, gracias a Dios. Tenemos que amar. No tenemos que temer a Satanás. Es más, Satanás te tiene miedo a ti. El poder de Satanás es más que el tuyo, pero no es más que el de Dios. Por eso tenemos que vencer con Dios. Debemos entender lo que Cristo dijo
cuando dijo Cristo, yo voy a fundar una iglesia sobre esta roca que soy yo. Jesús decía eso. Y cada quien que se pare sobre Cristo, y empezó a hablar de las puertas del infierno. Y tenía que ver con la iglesia. Dice, ni las puertas, dice, y yo también te digo, Mateo 16, 18, ahí fue donde habló Jesús de esto. Y le dice a Pedro, porque Pedro le había dicho, tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dice, yo también te digo que tú eres una piedra, Pedrito. Muchos dicen que Pedro era la piedra donde va a fundarse la iglesia, y eso es un error. Pedro lo entendió también, que era una piedra igual que nosotros. También lo entendió que en 1 de Pedro 2:5 él dijo, todos nosotros formamos un templo al Señor, somos piedras vivas, como piedra viva es el Señor, y juntos hacemos un templo para el Señor, ¿no? Pedro lo entendió. Pero a Pedro le dijo, tú eres Pedro, piedra, pero sobre esta roca, no piedra, sino sobre esta roca, sobre este cimiento, sobre esta roca grande, voy a edificar mi iglesia con ustedes. Y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ellas. O sea, ni el poder de Satanás va a poder contra la iglesia. Es contra la iglesia, es contra aquellos que están en Cristo, contra los que el enemigo no puede. Por eso, ayer fuimos al río. Hacía un fresquecito muy sabroso. El agua estaba mucho más fría. Pero 4 personas valientes se metieron tiemble y tiemble, no tenían miedo de nada, sino que hacía mucho frío. Y se quisieron bautizar. ¿Por qué? Pues porque quieren demostrarle a Dios que le aman, demostrarle al mundo. Quisieron ir al río, no quisieron una alberca con agua calientita o templada. Quiero demostrar que amo a Dios. Bueno, hoy no pudimos entregar los diplomas porque pensé que no iba a haber ancianos. Un anciano se fue a Dallas, el otro iba también a salir, pero al final me di cuenta que aquí está el anciano, pero los diplomas no están. Bueno, pero próximamente los entregamos. Pero qué bonito que no solamente aceptamos a Cristo, nos afirmamos, pero también decimos yo soy parte de la iglesia. Y que el mundo lo sepa. Todos en el río hasta estaban ahí respetando y escuchando y casi participando los que no eran cristianos, ¿verdad? Qué bonito. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ser parte de la iglesia, pararnos en Cristo, hacer obediencia a lo que el Señor nos mandó. Y ni las puertas del infierno van a poder. Porque punto número 3, el enemigo tiene temor de Dios. Tú no tienes que temer al enemigo. El mismo enemigo teme a Dios. La pregunta es, ¿estás con Dios? Israel tiene enemigos. Enemigos de carne y hueso. Me refiero a la nación de Israel. En esta semana eliminó al carnicero responsable de la masacre del 7 de octubre del 2023, Yahya Sinwar. Ese tipo era de carne y hueso. Y ellos lo mataron. Y yo no pido perdón a Dios porque me puse muy feliz. Claro que no. Yo no lo voy a matar. Yo le voy a compartir de Cristo si lo veo, pero pues ya no lo voy a ver. El enemigo de Israel es de carne y hueso. El enemigo del Israel espiritual es espiritual. ¿Quién es el Israel espiritual? Nosotros, la iglesia. Nosotros somos el Israel espiritual y tenemos enemigos espirituales, no son personas. Israel sigue en estos días siendo ejemplo de Dios para nosotros, así como Israel está en guerra y va a estar en guerra. ¿Y por qué tenemos que orar por la paz de Jerusalén si siempre va a estar en guerra? Pues porque no siempre va a estar en guerra, va a estar en guerra siempre hasta que venga Jesús. Entonces tú cuando oras por la paz de Jerusalén, estás orando para que Jesús venga. Y la iglesia y el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Y el que oiga diga, ven Señor Jesús. ¿No han leído Apocalipsis? A ver, diga, ven Señor Jesús. Esa es la oración. Cuando yo digo, Señor,
te pido por la paz de Jerusalén. Estoy orando para que venga Jesús. Dios sabe lo que pasa. Dios sabe lo que le pasa a la iglesia. Siempre ha sabido. La iglesia debe de saber también lo que está pasando. Estamos en una guerra seria. Hay que entender lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Para empezar, no debes de tener temor, debes de tener fe, debes de tener confianza. Y algo que debemos de hacer en esta época y siempre es no participar. No sé si puedas buscar Efesios 5:11. La NTV, tú busca en la Reina Valera, a ver si puedes ponerlo. Pero Efesios 5:11 dice, en la NTV dice, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Y la Reina Valera dice, ahí está en la pantalla, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Un consejo de la palabra, no es mío. Ay, es que yo quería ir a la fiesta, ya tengo mi disfraz. Pues tú sabrás lo que haces, pero yo no voy a permitir a mi familia, a los que amo, a los que cuido, a los que oro por ellos, a los que le digo al Señor que prosperen, Señor, que vayan adelante. Yo no voy a permitir que se ensucien con todo eso, con el enemigo, con el que Dios está en contra, porque yo estoy con Dios. Tengo que estar a favor de Dios. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, de la maldad, de la oscuridad. Al contrario, repréndelas. Cuando Israel estaba con Dios, tenía la victoria. Y cuando Israel no estaba con Dios, era esclavizado. Ay, es que yo sueño con que mi hijo sea un gran esclavo. Claro que no, despierten. A lo mejor no le estoy hablando a nadie aquí, a alguien que está viendo por ahí. No celebres esto. Cuando Israel se alejaba de Dios, venía el pueblo enemigo porque Israel no era tan fuerte. Israel tenía victoria porque estaba con Dios. Ahora te informo, el enemigo tiene mucho más poder y más sabiduría que tú y que yo juntos, que todos nosotros juntos. Pero si estamos con Dios, está vencido. El enemigo te tiene miedo. Mira, un ejemplo, como Israel ahorita es ejemplo, en la actualidad siempre ha sido un ejemplo para nosotros. Dice Pablo, dice las Corintios que las cosas de antes eran ejemplo para nosotros en las Escrituras. Y dice la toma de Jericó, Josué 6:1, en la NTV habla de acerca de la caída del enemigo, que era Jericó. El enemigo tenía miedo del pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Porque era muy grande? ¿Porque era muy fuerte? Claro que no. ¿Porque traían una cajita de oro y la andaban paseando por todos lados? No. Pero lo que había dentro de esa caja, lo que representaba y quién venía con ellos, les daba un temor terrible al enemigo. Si vienen los israelitas a Jericó sin Dios, sin el respaldo de Dios, son masacrados totalmente. Dice, ahora, versículo 1, 6:1, dice, ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir, pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado a Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Y el Señor te dice a ti, te he entregado a Satanás, te he entregado a todos los demonios, al anticristo y a todos los que vienen contra ti, que son fuertes. Yo te los entrego. Así te dice, iglesia. Jericó estaba en ventaja, claro que estaba en ventaja. Tenía una ciudad grande, unas murallas altísimas, ellos tenían armas para pelear, tenían guerreros, un ejército preparado, estaban en un terreno que era el de ellos, estaban en su cancha jugando. El problema de ellos no era el militar, no era el estratégico, no era el físico, era el espiritual, era el emocional. Una de las características que los derrotó desde antes de pelear
Es que tenían miedo, ya estaban con miedo. En lugar de pelear, en lugar de aventar una flecha para abajo contra aquellos israelitas que ni siquiera tenían armamentos profesionales, por decirlo así, guardaron sus armas y se agacharon y estaban con temor, temblando. Y ese miedo que tiene el diablo es el miedo de Dios. No te tiene miedo a ti, le tiene miedo a Dios. En realidad tenían miedo de Dios, pero no como su pueblo, no tenían miedo al pueblo de Dios. ¿Me explico? Tenían miedo al Dios del pueblo que venía. Ellos sabían que sus armas eran distintas a las de ellos. Ellos sabían que tenían que temer al Dios de ese pueblo porque era poderoso. La explicación misma nos la da esta muchacha que ayudó a los espías cuando fueron a Jericó. Y unos capítulos antes, en el 6 ya estaban a punto de ir a la guerra, pero en el 2, versículo 9, la muchacha le estaba diciendo a los espías lo que pasaba en el pueblo. Y dice, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Estoy leyendo Josué 2:9, la NTV. Sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante en esta tierra vive aterrorizado, porque hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco cuando atravesaron el Mar Rojo. Sabemos que salieron de Egipto y sabemos lo que le hicieron también en el camino al rey Sehón y al rey Og, los dos reyes de los amorreos al oriente del río del Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor y a nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Cómo es posible que a veces el enemigo sabe mejor que nosotros quién es nuestro Dios? El que está en contra de Dios sabe mejor que nosotros que estamos a favor de Dios. ¿Quién es Dios? El enemigo lo sabe, pero lo debes de saber tú y debes de confiar en ellos. Debes de confiar en tu Dios. En conclusión, Dios está con nosotros. Dios está con su pueblo y nosotros, su pueblo, debemos de estar con Él. Debemos de saber que Dios te ama. Debemos de estar seguros de quién es el poderoso Señor con el que estamos. Qué triste vivir en medio de estas situaciones que nos pasan y que todo nos dé miedo. Estoy en el mundo y me da miedo no prosperar. Pues si no eres del mundo, abandónate en Dios, Dios te va a prosperar. Como el hermano que tenía miedo de venir a la iglesia porque le iban a pedir el diezmo. Quédate con él. A ver si le puedes robar a Dios. Es tu cosa tuya. Pero si crees en Dios y pones a trabajar, se la pasaba el fin de semana trabajando, también por eso no quería venir. Y ahora se la pasa el fin de semana alabando y bendiciendo el nombre de Dios y lo prospera el Señor de lunes a viernes. Ni el sábado a veces trabaja. Se va al río a divertirse el sábado. Debemos de saber quién es Dios. Debemos estar tranquilos en Dios. Debemos de abandonarnos en sus principios. Es algo que tú lo vas a saber cuando lo pruebes. Me decía, toda la vida le dije a mi hijo, tienes que comer sopa de esa, hambre. Ni la has probado. Y el día que me dijo, tienes que cambiar tu Samsung por un iPhone, papá. Te estás viendo mal. Yo le dije, a mí me gusta el Samsung. Además no me gusta el iPhone. Me dijo, ni lo has probado. Me la devolvió. No le quise decir, es que chango viejo ya no aprende, maroma nueva, me dijo. Para empezar a estudiar, ¿cómo sé? Pero bueno, es lo mismo cuando tú tienes los principios de Dios enfrente de ti. Tú sabes si los sigues o no. Pero qué triste vivir con miedo. Qué triste estar en el mundo. Qué triste decir creo en Dios. Pero vivir con miedo de lo que pueda pasar de mi vida,
de mi futuro. Qué bonito tener un futuro en Dios y decir, no sé qué va a pasar mañana, pero sé que Dios lo sabe. Yo estoy con Él, todo va a estar bien. Y qué triste tener todavía más miedo de lo que tiene que ver con el diablo. El diablo te debe tener miedo a ti. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos, Señor, estoy contigo? Señor, qué triste para los que dicen que te conocen y no te conocen. Es triste no conocer a Dios, pero es triste decir que lo conozco y no conocerlo. Es más triste todavía, porque sabes, si eres cristiano y eres de los que están medio, el diablo te odia todavía más. Tú eres un target, eres un blanco del enemigo. Y el enemigo quiere destruirte porque odia a Dios, pero a Dios no lo puede destruir. No te pongas ahí en el lugar donde te pueda destruir. Acércate a Dios. Dios es el Dios de los cristianos. Un cristiano es alguien que hace lo que dijo Cristo. Hay cristianos derrotados por no creer ni actuar con Dios, porque no están cerca de Dios a pesar de que vienen a la iglesia. Y el diablo pasa lo mismo, los esclaviza. Nos odia a todos, pero no nos puede tocar a los que estamos llenos de Dios. Llénate de Dios. No caigas en situaciones de indiferencia, que te da igual. No te separes de Dios. Si el mundo espiritual te ve con Dios por tu fe, Él te va a temer. Solo cree que Dios existe y que te va a dar premio. Padre, en el nombre de Jesús oramos a ti. Tenemos la fe, Señor, en ti puesta. Tenemos la certeza, Señor, y estamos convencidos de que tú venciste en la cruz y estás con nosotros hoy. Padre, todo temor, Señor, se va en el nombre de Jesús y queda solo el temor reverente a Dios. Padre, ayúdanos a amarnos entre nosotros, amarte sobre todas las cosas a ti, humillarnos ante ti para que Satanás, que tiene miedo de eso, se vaya, Señor. Él está vencido y huirá de nosotros. Reprendemos toda obra de Satanás en nuestros familiares, en nuestras personas que no están bien firmes todavía en ti. Te pedimos que se afirmen. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser libres y vivir amándote, Señor, sujetándonos a ti, sin temor al futuro, sin temor a nada ni a nadie, solo a ti, Señor. A ti te queremos servir, a ti te queremos agradar. Señor, yo bendigo, Señor, a tu iglesia, a los que están de viaje, Padre, a los que no pudieron venir. Bendícelos allá donde están, guárdalos en completa paz. Ayúdanos a vencer, Señor. Nos limpiamos en el nombre de Cristo Jesús de toda contaminación de carne y de espíritu, y declaramos, Señor, tu presencia en nuestras vidas, en la de nuestros hijos, en la de nuestros familiares, en nuestros trabajos, en nuestra salud y en todo lo que hacemos, Padre. Lo dedicamos a ti porque te amamos, somos tuyos, todo es tuyo. Todo lo que tenemos, Padre, nosotros también. Y en el nombre de Cristo Jesús, Padre, te damos gracias porque tú venciste. Reprendemos al diablo y te adoramos, te alabamos, te bendecimos, a ti te amamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén, aleluya, gloria a Dios.